tenemos actos procesales. Les contaba en la introducción que esto es parte de la teoría general del proceso, por eso es que vamos a ver una parte que es teoría general del acto procesal. Después vamos a ver qué tipos de actos procesales podemos tener y algunos de ellos, como por ejemplo los actos procesales de comunicación y notificación, eh, y el expediente, los escritos y las audiencias. Sin perjuicio de que yo solamente voy a presentar hoy el esquema teórico y que gran parte de todo esto ustedes lo van a ver con Rocío. Acá es una de las partes donde la teoría y la práctica tienen un puente, ¿no? Donde se tocan y confluyen. Porque todo lo que vamos a ver hoy, después ustedes van a ver en la práctica cómo se hace, cómo se llevan adelante las notificaciones, las comunicaciones, etcétera. Aspecto que es bastante más arduo que lo que yo voy a decir acá hoy. De hecho, probablemente ustedes tengan varias clases de prácticas donde se aborden distintos actos procesales y van a tener solo una de teoría. Por eso es que siempre es muy difícil que la teoría vaya compasada con la práctica, porque hay cosas de teoría que uno la pasa de largo rápido y en la práctica uno necesita mucho más trabajo. Este es un ejemplo de eso. Ustedes van a tener en teoría una sola clase de actos procesales donde vamos a ver el marco teórico de absolutamente todo y después con RO seguramente tengan dos, tres y quizás hasta cuatro clases hablando de esto. Algunas aclaraciones para que no se confundan. Porque ¿qué ocurre cuando uno empieza a abordar el tema actos procesales? Lo primero es que suena familiar todos los elementos que nosotros vamos a mencionar ahora. Esto es porque vieron que en derecho todo se descompone en parte subjetiva y parte objetiva. Entonces no se confundan la teoría general del acto procesal con la teoría general de la pretensión, que también tiene un aspecto objetivo y subjetivo, ni con la teoría general incluso del propio proceso, que también uno puede dividirlo en aspecto subjetivo, objetivo y actividad. Son tres cosas completamente diferentes y que ciertamente confunden, porque es un patrón repetitivo, en que en cada tema hay aspecto subjetivo, aspecto objetivo y una causa. Bueno, eso aparece en un montón de temas. Una vez más va a aparecer ahora cuando hablemos de los elementos del acto procesal. Pero no se confundan porque no tiene nada que ver, o en realidad sí tiene que ver, pero son dos cosas distintas respecto de los elementos de la pretensión y de los elementos del proceso. Se parecen, pero son cosas completamente diferentes. Segunda aclaración preliminar. Claro, ustedes van a leer actos procesales, o van a escuchar lo que digamos hoy, y muy rápidamente van a pensar o a colegir que todos son actos procesales. Bueno, la respuesta es que sí. La materia completa es actos procesales. ¿Por qué? Porque la demanda es un acto procesal, los recursos son actos procesales, la sentencia es actividad procesal, la prueba es actividad procesal, todo es actividad procesal. Bueno, sí, todo es actividad procesal. Lo que pasa es que lo que vamos a ver hoy es la teoría general, o sea, vamos a ver cómo, cómo se configuran esos actos procesales. Y además, dentro de esta teoría general del proceso que les comentaba hoy, tanto los autores como los programas universitarios y los códigos procesales seleccionan algunos actos procesales para tratarlos acá, en este tema, en esta bolilla, o pedazo del código, como vamos a ver ahora, que los tiene también todos juntos. Esa es la razón de por qué en actos procesales solo se ven algunos de ellos. Y el resto de la materia se dedica a analizar otros actos procesales concretos, pero no bajo el rótulo de actos procesales. O sea que lo que vamos, si ustedes se preguntan si todo es un acto procesal, la respuesta es que sí. Pero en esta bolilla vamos a ver la teoría general y algunas especies de actos procesales
que la verdad no encuentran otro lugar del código para estar que no sea al principio, y en los programas de derecho procesal, un poco imitando la norma, también. Así que esa es la razón de por qué eso lo vamos a ver algunos hoy, y el resto de la materia va a servir para analizar el resto, pero con su título específico, ¿no? Demanda, contestación, recursos, sentencias. Si ustedes se lo preguntan, sí, son todos actos procesales. Pero bueno, comencemos por el principio. Los actos procesales son una variante de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan en Civil 1 cuando ustedes veían la teoría general del acto jurídico? Bueno, todo eso aplica. Lo que pasa que los actos procesales, obviamente como hechos voluntarios, que tienen por finalidad producir alguna consecuencia de tipo jurídico, en procesal tienen por Género y efecto, especie. claro, en procesal esa finalidad es la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso. Entonces sí, son hechos voluntarios, obviamente lícitos, que tienen por efecto directo o indirecto iniciar o impulsar el desenvolvimiento o bien la extinción de un proceso. Obviamente en el caso del actor van a perseguir la pretensión procesal y en el caso del demandado buscarán resistirla. Pero tienen en común ambas actitudes un efecto de naturaleza procesal, ya sea para constituir el proceso, para su desenvolvimiento o la extinción. Fíjense que es una definición totalmente genérica porque también incluye los actos procesales del órgano, o sea, las resoluciones, providencias y sentencias judiciales también son actos procesales. Creo que lo dije, pero lo vamos a recordar. Asimismo, las actividades de los auxiliares también son actos procesales. Me refiero a los dictámenes que presenten los peritos, eso es actividad procesal. Las contestaciones de los oficios, las audiencias, todo es actos procesales. En definitiva, es una clasificación. Podríamos decir que es una clasificación por el sujeto, por su función, por su Yo forma. diría más que por la finalidad. Exacto. Es un acto jurídico cuya finalidad es tener, algún tipo de sentido procesal. Sí, dentro de un proceso. Siempre en referencia a la jurisdicción, ¿no? Por eso ustedes cuando vean administrativo, aunque hagan cosas que se parezcan a esto, en realidad es, en materia administrativa apuntarían a la constitución, desenvolvimiento o extinción de algún acto administrativo. Por eso acá la referencia es siempre a la jurisdicción. Por eso que pachacamos tanto con el concepto de jurisdicción, separándola de la actividad administrativa. Siempre va a girar en torno a la función jurisdiccional. Por eso lo que tiene que ver con la mediación, por ejemplo, eso no es actividad judicial y no son actos procesales. Nosotros no lo vimos, pero esa es la diferencia quizá entre proceso y procedimiento. Por eso se habla de procedimiento de mediación. Cuando vos tenés una serie de actos que se desenvuelven progresivamente hacia algún tipo de finalidad, tenés un procedimiento. Ahora, cuando eso es jurisdiccional, tenés proceso. Por eso cuando hablamos de mediación se habla de procedimiento de mediación. Hay toda una serie de pasos que se desenvuelven de manera progresiva, pero su finalidad es ver si aparte arreglan o no antes del juicio. Por eso es un procedimiento, no un proceso. No es actividad procesal, es extrajudicial. Bien, y como les decía hoy, dentro de la teoría general del acto procesal, es susceptible de ser desmenuzada en diversos elementos, ¿no? Entonces ahí tenemos
que todo acto procesal tiene un objeto, o sea, una materia sobre la que ese acto procesal recae, que obviamente tiene que ser jurídicamente posible y además idóneo, ¿no? Yo sé que esta parte es muy abstracto y es difícil de percibir. Pero, por ejemplo, ¿no? En materia de prueba, un acto procesal probatorio jurídicamente posible es uno de los medios probatorios que están regulados por el código. Si yo quiero obtener la verdad jurídica a través del medio probatorio tortura, eso no es posible jurídicamente, chicos. No, eso quiere decir jurídicamente posible. Y que sea idóneo es una noción de medio afín. Otra vez el ejemplo está dentro del procedimiento probatorio, o sea, el que más puede ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo idóneo para conocer la extensión del daño y su existencia es una pericia, no la declaración de un testigo. La declaración de un testigo te puede servir para ver si el hecho existió o no, pero no va a ser el que determine los puntos de incapacidad física laborativa. Eso es la idoneidad, es una noción que va de medio a fin. Si yo quiero notificar algo, tengo que usar algún medio de notificación, no uno de comunicación. Esa es la idoneidad. El objeto es la materia sobre la cual recae ese acto procesal, que a su vez tiene que ser idóneo y jurídicamente posible. Yo sé que es muy abstracto, pero después traten de pensarlo en cada ejemplo, lo van pensando. Bien, hasta ahí con el objeto. Después tiene un aspecto subjetivo, ¿no? Los sujetos, que forman parte del acto procesal. Y ahí podemos decir que los sujetos serían, en primer lugar, el órgano judicial, que como ya vimos, tiene que ser competente, según las reglas que ya estudiamos, o sea, me remito a esa parte. Las partes, que como ya vimos, tienen que tener capacidad procesal. Y obviamente un interés jurídico válido. Fíjense que acá también está el puente entre la pretensión procesal y los actos procesales. Porque la pretensión, cuando ustedes lean lo que les comenté de Palacio, van a ver que la pretensión procesal tiene también una causa, en el sentido de causa-fuente. Y eso es lo que te da la legitimación. Y la legitimación y el interés pueden ser vistas como dos caras de una misma moneda. Porque toda vez que vos tenés un interés jurídico, el ordenamiento te dota de legitimación procesal para poder reclamar esa pretensión. O sea, pero yo les decía, estas cosas que vamos a ver les suelen parecer parecidas a lo que vemos en la teoría de la pretensión. No es lo mismo, pero el puente lo podemos encontrar acá. La noción de interés es la contracara de la legitimación procesal, que obviamente viene por el lado de la causa de la pretensión. Porque la pretensión procesal siempre surge de alguna fuente, ¿no? Puede venir de los delitos, de los cuasi delitos, de los contratos. Siempre de algún lugar surge. Eso es lo que se llama legitimación procesal, que puede ser activa o pasiva. O sea, para reclamar o para ser demandado. Bien. O sea que la parte, repito, tiene que tener capacidad procesal y tiene que tener un interés jurídico, que se traduce en estar legitimado. Piénsenlo, volvemos a los ejemplos, ¿no? La legitimación y el interés, uno lo suele ver con la demanda, pero fíjense que se aplican a todos los actos procesales. Por ejemplo, un recurso. Para poder articular un recurso hay que tener legitimación para recurrir. Y esa legitimación viene dada por la noción de agravio o perjuicio. Entonces, si una decisión judicial
a mí me causa un perjuicio, esa es la medida de mi interés para apelar. Y esa es la legitimación recursiva. Por eso es que esto es teoría general del acto procesal. Todo esto se aplicaría a todos los actos procesales. Fíjense que si yo llevara esto al plano de las notificaciones, por ejemplo. Si yo quiero pedir una nueva libramiento de nueva cédula, tengo que tener algún tipo de interés en que un acto procesal se notifique. Si no lo tengo, me van a rechazar el planteo. Aunque atrás mío venga otro sujeto y lo plantee y se lo den. Claro, quizá el otro tiene interés y yo no. Bien, y la otra característica o el otro elemento de los actos procesales es que todos tienen un tiempo, un lugar y una forma. Esto es lo que le llaman actividad. O sea que tenemos un aspecto subjetivo, un aspecto objetivo y tenemos actividad, que eso es lo que engloba lugar, tiempo y forma. Respecto del tiempo, chicos, empecemos por el más fácil, que es el lugar. Por lo general, los actos procesales van a tener lugar en el asiento del tribunal o juzgado. Pero fíjense que hoy, con la vigencia del expediente electrónico, eso está medio relativizado. Porque algunos actos van a tener lugar ahí, qué sé yo, por ejemplo, las audiencias, o cuando el juez firma la sentencia, y otros tienen lugar, qué sé yo, en internet, no sé. Incluso mismo la firma de la sentencia, no necesariamente se está firmando en el tribunal. Y aún firmándose en el tribunal, como la firma digital, es una firma online. Entonces la noción de lugar quedó medio relativizada. Pero bueno, siguiendo la doctrina clásica, supongamos que se configuran en el tribunal. Eh, Salvo los que se desarrollen fuera, como por ejemplo los reconocimientos judiciales. O, por ejemplo, cuando le van a tomar la declaración de testigo enfermo a la casa. Es raro, pero está previsto en el código. Lo mismo que las notificaciones. Cuando son de papel y en el domicilio del requerido, es un acto procesal que se está configurando fuera del asiento del tribunal. Pero digamos que en general son en el tribunal. Cuando digo tribunal, es tribunal en sentido amplio, ¿no? O sea, tribunal quiere decir juzgado, órgano jurisdiccional, quiere decir. El tiempo. Todos los actos procesales deben ser realizados en tiempo hábil. ¿Esto qué quiere decir? Que son realizados de lunes a viernes, nunca en fines de semana ni feriado, y dentro del horario judicial, de 8 a 14. Pero ustedes dirán, no, pero ¿cómo puede ser? Porque Rocío nos dijo que podemos mandar escrito 24/7. Bueno, sí, pero se tienen como ingresados a primera hora del siguiente día hábil, si yo lo mando, por ejemplo, ahora, en escrito. De tal suerte que fíjense que si yo hiciera algo fuera de día hábil, no tendría efecto. Por eso es que cuando hay un día inhábil o feria para realizar actividad procesal, hay que pedirle al juez la habilitación expresa de esos momentos inhábiles para realizar actos procesales. Y puedan causar su efecto natural, ¿no? El mejor ejemplo de esto es las notificaciones. Pero estando en feria, por Sí. ejemplo, ¿a qué juez le pedís? ¿Al juez que entiende en la causa o al juez que esté de turno en esa feria? Al de turno, Ah, ok. vos solicitás la habilitación de la feria, obviamente el juez va a merituar si eso corresponde o no, Sí, sí. y de corresponder habilita la feria para la actividad procesal. Sí, sí. Ah, ok. O sea, el ciclo del día hábil es en ese horario, como vos dijiste. Después de las Sí, 14 horas, lo que suceda después de las 14 horas corresponde al es día inhábil. siguiente. Sí. Corresponde al día siguiente. Sí, o si hay habilitación expresa, también puede habilitarse el horario inhábil, ¿eh? Ok. Bien podría ser.
No pasa, pero supongamos que hay un juez muy trabajador y dice, bueno, tengo tantas audiencias para tomar que las voy a tomar 4 de la tarde. Debería habilitar un horario para eso, expresamente. ¿Tiene esa potestad el juez de romper Sí. el esquema horario? Y sí, Sí, Eduardo, fíjate, la jueza McIntosh abrió el tribunal en día feriado. Bueno, hablemos de algún juez serio. Bueno, pero eso pasó. sí, a ver, lo que pasa es que es otro fuero también con características propias. En penal es común que se habilite en momentos como ese para audiencias importantes. Se pueden habilitar tanto la feria como domingo, sábado. Pero ciñámonos al fuero civil, que es el nuestro. Civil Si es hay un poco actividad más. procesal en horario inhábil o día inhábil, el juez la tiene que habilitar expresamente. Ok, ok. Guarda porque en materia de notificaciones tiene otro horario. Notificaciones tiene otro horario. Los actos procesales, eso está regulado en la acordada 3397, que regula la actividad de mandamientos y notificaciones. Es, si no me falla la memoria, hasta las 5 de la tarde. O sea que si el notificador te cae a las 4, ese es un horario hábil, pero es hábil para notificar. El resto de los actos procesales se dan de lunes a viernes de 8 a 14. Y obviamente no se producen ni en feriado ni en fines de semana. Y Guillermo, perdóname, pero que te interrumpa, aprovecho este huequito nomás, Por pero favor, el juez dispone también, ponele en esos paréntesis que genera un espacio de trabajo que están fuera del ámbito, fuera del horario normal. También dispone del personal, ponele, o sea, dice, vamos a tener acá y puede disponer del personal de auxiliares en y eso. principio no. En principio no. Pero sí podría trabajar con sus funcionarios. Digo en principio no, porque como en todo trabajo, si tu jefe te dice que te necesita fuera de horario, el que va a evaluar si va a ir sos vos. ¿Y eso sucede en la Entonces, justicia también? O sí, sea, olvidá. sí, Sí, ok, ok. sí, sucede, sucede. Sucede más de lo que debería. Yo no, Pero no digamos que tengo, desde no tengo relación con nada judicial, no tengo ni por tuve, y eso, por eso no, mis inquietudes estas lamentablemente, no ingenuas, sé si quizás, pero lamentablemente o no, no voy a ser yo el que evalúe si eso está bien o mal, pero es algo bastante usual que el juez diga, bueno, chicos, hay que sacar esto y venimos el sábado. Y ahí los trabajadores deciden si se allanan o no. Y después, qué sé yo, afrontarán las consecuencias de no hacerlo. En ok, la práctica, todo el mundo se allana. Acá en La Plata había un juzgado famoso de familia que trabajaba los sábados, adelantando trabajo o sacando trabajo atrasado. Y algunos empleados lo aceptaban y otros no. En fin. Pero digamos que suponiendo que ninguno acepte o que el juez no lo pida, el trabajo judicial es full time. Lo mismo que el de sus funcionarios. O sea que un juez podría decir, bueno chicos, que venga el secretario y el auxiliar letrado. Vamos a hacer esto, que vamos a laburar hoy, vamos a laburar la noche, y mañana sábado y domingo. Los funcionarios son full time también. no, no, Entonces, está bien, pues, porque lo llevaba como si casi, te digo, al ámbito empresarial, si querés. O sea, acá no es solo una autoridad en el ámbito judicial, sino que también, evidentemente, el tipo se desarrolla como si fuese el dueño de un comercio, ponele, porque dispone de esa sí, mano de más o menos. obra. Sí, por ahí te consigue horas extras. Ah, ok, Puede ok. ser, puede ser. Yo igual tampoco quiero hablar demasiado porque nunca trabajé en el ámbito tribunalicio. Te hablo por lo que escucho. No, no, está bien. He escuchado que algunos jueces duros, digamos, exigen a los empleados mucho más allá del horario judicial, sin ningún tipo de contraprestación. Lo cual me parece que está mal, ¿no? Porque como todo trabajador, si no te alcanza el tiempo, maestro, problema tuyo, ¿viste? No, no, Si el tal cual, tal juez, cual. Si yo está no me la postulé. jornada, si está la Te jornada. postulaste vos, flaco. Laburalo vos. Y pero y claro, porque después al otro le dicen doctor y se lleva el sueldo y los empleados siguen igual. ¿Qué sé yo? No sé. Ok. Yo si estuviera en juzgado, estaría todo el día en el juzgado. Pero estaría yo, no mis empleados.
Como mucho podría traerme los funcionarios, decir, bueno, mirá, ustedes están en este barco conmigo, los traje yo, nos quedamos hasta la noche. Y ellos aceptarán si lo quieren hacer o no. ¿Cuáles son los funcionarios? Los funcionarios son secretario o secretaria y auxiliar letrado. Esos son los que tienen rango de funcionario. Y su afectación es 24/7, igual que el juez. El resto son empleados y su misión termina a las 2 de la tarde. Por eso es que si vos no tenés reloj y te parás en la puerta de tribunales, cuando ves salir la estampida, son las 14:00. Y correte porque te llevan por delante, parece que salen de la cancha. Bien. Así que bueno, cuando hay actividad procesal en día, horario inhábil, hay que pedir habilitación expresa. Con las notificaciones pasa algo similar. El notificador va al horario hábil, no te encuentra, devuelve la cédula. Vos ahí lo que haces es pedir nueva notificación, nueva cédula con horario y con habilitación de días y horas. Y ahí el notificador va a ir un sábado, un domingo o a la tarde-noche de un día común. Pero está habilitado expresamente. El tema plazos. Esto lo van a ver más detenidamente. Esta es una de las cosas que van a ver más detenidamente con Rocío, pero se los adelanto acá. Los plazos procesales corren de manera diferente al Código Civil. Obviamente que van a tener que mirar las dos normas, porque el Código Civil dice que se cuentan los plazos según el Código, salvo que haya alguna reglamentación en contrario. Y justamente el Código Procesal reglamenta el cómputo de plazos procesales en días y en meses, no en horas. Por eso es que van a tener que mirar las dos normas. Porque del Código Civil van a ver el cómputo en días, salvo lo que tiene de excepcional, y el cómputo en horas también es según Código Civil, porque el Código Procesal no tiene reglamentación al efecto. Yo no sé si ustedes ya vieron procesal penal, pero nada que ver, chicos, se los aviso desde ahora. El Código Procesal Penal, como no tiene reglas o carece de tantas reglas como la que trae el Código Procesal, los plazos se cuentan corridos, como el Código Civil. Ojo, esto lo digo por si ustedes están cursando la B penal o estudiando procesal penal. Nada que ver, ¿eh? Y al revés también se lo digo, pues si alguien está mirando acá otro día este video y se dedica solo a civil, guarda con contar en penal los plazos como en civil, porque estás muerto. Procesal penal, los plazos son corridos, corren día hábil, inhábil, no hay como en civil. Que cuando suena la campana nos vamos al cine y el lunes vemos, no. Procesal penal corre totalmente de corrido. El procesal civil tiene sus propias reglas, o sea, día hábil judicial. Pues fíjense que ni siquiera es día hábil común, día hábil judicial. O sea, que la Suprema Corte dice que son inhábiles, esos no se cuentan. Aunque sea un día hábil. Yo no sé cuál es el día de monte, pero por ejemplo en La Plata se dio el caso con los gobiernos... El mismo día son. ¿En serio? El mismo día. Sí, el mismo día. Mirá. Bueno, con los gobiernos acá un poco más liberales se suprimió el Día de la Plata como feriado. Pero el Poder Judicial, como es provincial y toda la vida lo tuvo, ese día era inhábil. Entonces es días hábiles judiciales, que son los que la Suprema Corte dice que lo son. Entonces, si ustedes alguna vez tienen alguna duda de si hay algún día que es hábil o no, van a tener que ir a la página de la Suprema Corte y ver si ese día que ustedes lo tienen ahí como dudoso, figura como inhábil. Tiene una página, un banner donde esto se aclara, porque esto es materia a veces de tanta duda que necesita... ¿Qué tienen? ¿Un calendario medio fijo o todos los años lo van renovando? Muy buena pregunta. Lo que hace la Suprema Corte es en gran medida adherir al calendario nacional y después tiene días inhábiles que declara ad hoc, digamos. Porque esto lo van a ver más con robo, no me quería meter tanto por acá, pero hay veces que se declara días
inhábil para un juzgado o para un departamento judicial. Y para todo el resto es hábil. Por ejemplo, cuando hay mudanza, se declara inhábil capaz que 2 o 3 días para un juzgado en específico. Y todo el resto tiene día hábil normal. Entonces, la Suprema Corte tiene publicada una página donde aclara los días hábiles e inhábiles por departamento judicial y por órgano judicial. Por la duda que haya habido alguna mudanza, alguna inundación, alguna caída de sistema que afectó solamente una parte y otra no. Tiene que ver con eso. Guillermo, no sé que me Sí. surge esta inquietud. Si querés la dejamos, pero ¿por qué ahora que dijiste mudanza, cuando vemos los juzgados llenos de archivos, esas causas, todas esas carpetas apiladas y todo eso, y estudiamos derecho procesal, ¿qué sucede que se amontona todo eso y qué pasa con el proceso? ¿Por qué? ¿En dónde se frena? ¿O en dónde se amontonan todo eso si hay una materia justamente que es derecho procesal? No, Bueno, eso. si se respetan los eso procesos no es debería pararse nada. multicausal. Eso es multicausal, porque lo que vos ves en los juzgados todo apilado, esos son expedientes de papel. Y la verdad es que los expedientes de papel, o sea, los expedientes en general, ¿no? Se multiplican de una manera que como tenían existencia física, ya no se sabía ni dónde ponerlos. A un punto tal que, desde el punto de vista edilicio, muchos edificios se quebraban. O sea, literalmente, las estructuras soportaban tanto peso de papel que empezaban a rajarse, a quebrarse. Obviamente que eso trae bichos, ratas, lo que vos se te ocurra. Afortunadamente con la vigencia del expediente electrónico ese es un problema que tiende como a diluirse, porque ustedes, bueno, quizás lo vean con RAW, pero van a ver que tienen un plazo de destrucción también. El expediente de papel tiende a desaparecer, primero porque ya no existe más, pero los que quedaron de antes también tienden a desaparecer porque empiezan a irse al archivo y después se empiezan a destruir. El plazo de destrucción es de 10 años. O sea que en un plazo más o menos prudencial, todos esos expedientes que vemos tenderían a desaparecer. Después, si vos me preguntás a mí, que ya es otra cosa, ¿dónde el proceso se estanca? En general siempre se estanca en el procedimiento probatorio. Ahí es donde suelen más o menos dormir las causas. Porque antes se estancaban con las notificaciones, pero hoy, como hay notificaciones automatizadas electrónicas, ese problema como que ya se superó. O sea, tradicionalmente se estancaban en 2 lugares. En la notificación de la demanda y más adelante en la prueba. Hoy se estancan en el procedimiento probatorio, que es donde los abogados lo van como manejando y lo van planchando. Pero antes se trababa mucho con las notificaciones. Son 2 fenómenos de naturaleza diversa. El de los expedientes abarrotados tiene que ver con el soporte, el papel, que se multiplica y se multiplicaba más rápido de lo que se destruía. Entonces era como que siempre ibas a tener más y más y más. Por suerte la vigencia del expediente electrónico terminó con eso. Esa sería la respuesta. Y lo que vos ves en general son expedientes paralizados. Que los sacan de los casilleros y los revolean en un pasillo, o en el baño, o en cualquier lado, ¿no? Y se empiezan a acumular hasta el techo. Supuestamente eso va a ir bajando hasta que desaparezcan y queden solo los que llaman expedientes paralizados de conservación prolongada, que son los que contienen documentación sensible, escrituras y ese tipo de documentos. Pero el resto se destruye a los 10 años. Bien, así que bueno, guarda, plazos en días según código procesal. Plazos en meses se cuentan según código civil, artículo 6, salvo para la caducidad de la instancia, que eso yo se lo dejo a Rocío en prácticas. Y los plazos en horas también se cuentan según código civil, artículo 6. Por suerte para ustedes en civil no hay plazos en horas.
Los plazos en hora están en el habeas corpus, que es una herramienta procesal penal, y en el juicio de amparo, que es horizontal, digamos, multifuero. Bien, lo que tiene que ver con la forma de los actos procesales, esto ya lo hemos visto en principios, nosotros seguimos la forma escrituraria, o sea que es la manera en que los actos procesales se manifiestan, se exteriorizan, por escrito. Obviamente salvo las audiencias, ¿no?, que se desarrollan naturalmente en forma oral. Así que es por escrito, en idioma nacional, artículo 115, y todo lo que tiene que ver con el soporte y con la redacción lo van a ver en la acordada 3975, que también la van a ver con RO, y en el acuerdo 4013, que es el que habla de presentaciones electrónicas. Todo el proceso civil, chicos, es electrónico. Ya no hay expediente de papel. Eso desapareció con la pandemia. La 3975 trajo las nuevas reglas sobre escritos e instauró el expediente electrónico. De tal suerte que hoy es 100% online. No hay más expediente de papel, salvo los que hayan quedado de antes, ¿no? Eso sí. O sea, yo esto no voy a entrar demasiado fino, pero hay expedientes de papel, expedientes mixtos, o sea que empezaron de papel y siguen electrónicamente a partir del año 16, y ya los que están del año 20 para adelante son 100% electrónico. Abril del año 20. Y esto es tan así que los juzgados tienen prohibido aceptar escrito de papel. O sea, el mismo acuerdo, el 4013, instaura, o sea, refuerza la prohibición de aceptar presentaciones en soporte de papel. O sea que es todo absolutamente electrónico el expediente civil. Ahí hay también, que esto también lo van a ver con RO, por eso yo me voy a dar el lujo solamente de mencionarlo y no de explicarlo cabalmente. Hay que hacer una disquisición, porque ustedes se estarán preguntando, pero pará, Guille, vos estás hablando de que hay un acuerdo sobre escritos y hay otro sobre presentaciones. Y el expediente es totalmente electrónico. ¿Cómo es la onda esa? Bueno, es así. Como los clientes en general no tienen firma digital, como tenemos nosotros, no le queda otra que firmar los escritos hológrafamente, o sea, con la mano. Salvo que el cliente sea juez, sea abogado o sea perito. En general la gente no tiene firma digital. Puede ser que sea funcionario de gobierno, ¿no? O tenga por algún motivo firma digital, pero si no la tiene, firma de puño y letra con la lapicera. Entonces, en los casos donde hay patrocinio, no queda otra que el cliente firme un escrito de papel. Lo que pasa es que los abogados y abogadas tenemos la carga de agarrar ese escrito de papel, escanearlo y acompañarlo a una presentación electrónica con firma digital. La firma digital, chicos, es una firma aprobada por la OMTI, la Oficina Nacional de Tecnología Informática, creo que es. Te da un coso como este. Esto no es un pendrive, acá está mi firma digital, está alojada acá. Entonces, el token, sí. Se los aclaro porque esto parece un pendrive, pero no lo es un token, o le dicen token. Tiene adentro la firma digital. Entonces vos con esto, se abre un cuadro de diálogo y sirve para firmar documentos. Documentos en general y las presentaciones también. Porque yo con esto puedo firmar, por ejemplo, un documento en PDF. Ustedes si ven el PDF, el Acrobat, el Reader, van a ver que entre las herramientas aparece, hay una que dice certificados. Bueno, cuando vos le das clic ahí y tenés conectado esto, te aparece la opción de firmar digitalmente. Entonces yo podría firmar digitalmente cualquier documento susceptible de PDF, ¿no? Cualquier cosa, un contrato. De hecho, cuando ustedes rindan el parcial, los certificados de examen se los puedo firmar a distancia con esto, si eventualmente lo necesitaran.
Entonces, esa es la manera en que se conjuga la firma hológrafa con las presentaciones electrónicas. Por eso es que nosotros tenemos escritos y presentaciones electrónicas. Esa es la explicación. Por eso hay una acordada sobre escritos y otra sobre presentaciones. La que es sobre escritos es la 3975 y la que es sobre presentaciones electrónicas es la 4013. Insisto, las dos la van a ver con mayor amplitud con Rocío. Pero esa es la explicación de por qué hay dos acuerdos. Una reglamenta escritos, sentencias y expediente, y el otro es, la 4013, es sobre presentaciones y notificaciones electrónicas. Fíjense que la 4013 en el artículo 1 arranca así. Todas las presentaciones serán generadas y efectuadas en soporte digital. Chao. O sea, hay una suerte de ley que pocas excepciones admite. Las excepciones son prácticamente ninguna. O sea, lo que hace el acuerdo es darle la opción a los no videntes o personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad visual, pueden optar por el expediente de papel en el artículo 18 y deja alguna ventana que dice urgencia fundada, que vaya a saber cuál es, ¿no? Pero bueno, urgencia fundada para admitir presentaciones de papel, quiero decir, ¿eh? O sea que prácticamente las presentaciones de papel se han extinguido. Cuando las presentaciones llevan cualquier tipo de documento, también se escanean y se acompañan como archivo adjunto. Bien, todo lo que es los contenidos mínimos y eso lo van a ver con RO en prácticas. O sea, me refiero al tipo de letra, el tamaño, el interlineado, los márgenes, eso lo van a ver en prácticas. Están ahí en la acordada 3975. El tema firmas, que es muy importante. La firma está en el artículo 288 del Código Civil. Es clave lo de la firma, chicos. Acá, perdón que siempre insista con el puente entre civil y procesal. Porque la firma quiere decir autoría y consentimiento. O sea, el que firma un escrito está diciendo que es el autor y que además consiente todo lo que hay arriba. Esto es clave por las modalidades que ya vimos de patrocinio y representación. Cuando la persona litiga por su propio derecho con el patrocinio de un profesional, es ciertamente la autora del escrito. Obviamente que el escrito lo armamos nosotros, pero es una asistencia técnico-profesional. La parte viene al estudio, lo lee. Y no estoy hablando de que algo que formal, no, la gente lo lee en serio. Yo cuando tengo un cliente que va a firmar algo, lo siento ahí y le digo, mira, firmalo. Y me voy, como para darle espacio, qué sé yo, me voy al baño, me voy a dar una vuelta. Entonces la gente lo lee y una vez que lo lee dice si está de acuerdo o no y lo firma. Bueno, 288 Código Civil. Implica autoría y consentimiento. Por supuesto que lo escribí yo, pero la persona es la autora ideológica del escrito, aunque no lo haya redactado. Entonces lo firma. Y nosotros también. Lo que pasa es que ahora lo firmamos digitalmente. Es medio difícil de explicarle, pero a ver si tengo acá algún escrito. Esperen, sí, tengo. Por ejemplo, este. Acá en la parte ratifica la gestión, yo usé el artículo 48 en un acto procesal y ratifica la gestión. Ahí van a ver la firma del señor, con su número de DNI. No, con la aclaración, firma y aclaración. Y la firma mía no está. Bueno, no está porque yo esto después lo escaneo y lo acompaño como archivo adjunto a la presentación electrónica. Y esa es la que yo firmo. Y la firmo digitalmente. Entonces, como un acto procesal complejo, o sea, que se integra con el escrito original escaneado y la presentación electrónica que la hago yo, firmada digitalmente. Por eso es que nosotros ya no firmamos más los escritos de papel. Ustedes probablemente esta porquería analógica no la van a tener.
Sí, ¿para qué la quieren el sello? No sirve más. De hecho, la tengo tirada ahí en el cajón, no la uso nunca. La presentación electrónica en la que nosotros firmamos y lo hacemos de manera digital. Salvo que uno vaya a una audiencia y bueno, te toca firmar un acta de puño y letra. Ahí puedes llegar a usar el sello. Pero como las audiencias presenciales también están en extinción, también se usa poco el sellito. Bien, sigamos adelante. Eso es artículo 118, inciso 3. Profesor, Sí. yo estoy haciendo la ciudadanía española y recibí de mi abuelo su partida de nacimiento. Acá está. Sí. Viene con un código de barra. Es firma digital, pero viene con un código de barra. E igual Puede ser. el token emite este código de barra. No, el nuestro no. Pero puede ser que en otros países tengan otra manera. Puede Sí, ser. esto me lo Lo enviaron. que pasa es que las firmas digitales, como generan un hash, hay manera de leerlo. Por ejemplo, acá en el Poder Judicial de la provincia, las notificaciones, esto lo van a ver con Rocío, pero tienen un código QR. Entonces vos podés leer eso y se genera. En general, todo lo que es código de barra, QR, códigos alfanuméricos, lo que hacen es que cuando vos los lees o los digitás con las teclas, accedes al documento digital original. Porque lo que tienen los documentos digitales es que su existencia es digital. No es que yo lo imprimo y digo, acá tengo por ejemplo, lo que vos mostraste ahí en la mano. Ese no es el certificado. No. Es la fotocopia, o la copia, o la impresión. El certificado está firmado digitalmente, o sea que su existencia es digital. Vos lo que hacés es que lo imprimís, todo bien, y lo acompañás en soporte de papel. Claro. Y arriba pero su existencia es digital. Claro. Y arriba dice Ministerio de Justicia de España, bla, bla, bla. Sí. Porque probablemente todas esas bases de datos de otra época se han digitalizado por completo, probablemente se hayan hasta destruido, de tal suerte que esa partida quizás solo tenga existencia digital. Digo quizás porque no lo sé, pero en general los estados lo que hacen es escanear todo y destruir. Sí, esta partida es de 1890 y pico. Por eso, ¿viste? Por eso. No sé cómo gestionarán todo ese caudal de información, pero a veces se escanea y bueno, los originales a veces se destruyen. Guillermo, Bien, sigamos adelante. Sí. dijiste que ahora las audiencias son casi todas, bueno, vía Zoom, digitales, por video. Sí. En la causa queda, como no hay un acta, que dijiste que probablemente ya no ni firmás un acta porque ahora son por video, ¿en la causa queda el video o se registra igualmente un acta del video, de la audiencia? Buena pregunta, pero si me dejás te la voy a contestar más adelante cuando llegue a audiencias. Ok. No, ahora te la... Dale. Ahora te la contesto. Bueno, como les decía hoy, el expediente es completamente electrónico, chicos. Ustedes lo van a poder visualizar. O sea, ya vimos escritos, ahora hablamos de expediente. Lo van a poder visualizar las 24 horas del día, online, a través de la mesa de entradas virtual, que entiendo que ustedes ya se hicieron un perfil de la MEP. Sí. Todos los expedientes son todos visibles, salvo los que tengan intervención niños, niñas o adolescentes. Se pueden ver en cualquier momento a través de la MEP y se ve absolutamente todo, o sea, las presentaciones y también las resoluciones y sentencias. Se ve absolutamente todo, incluso hasta los documentos adjuntos. Yo no sé si estuvieron jugando ya a ver causas. Absolutamente todo se ve. Pueden descargar los PDF, la documental. Se ve el 100% del expediente. Eso, la verdad, chicos, es un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Ya no es. Porque antes se hablaba de hacer lo mismo de otra manera, ¿no? Cuando salió la máquina de escribir, todo decía, no, bueno, pero esto es lo mismo que cuando vos escribías con la pluma. Pasa que ahora, bueno, tenemos unas teclas y es lo mismo, pero de otra manera.
Lo mismo como pasó cuando salió el Word y las computadoras portátiles. Lo mismo que hacía con la Remington, lo hacía con el Word y la impresora. Yo creo que hoy esto es un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Porque ya el expediente es abierto, es de acceso irrestricto, no tenés que ir a verlo al tribunal, lo cual era algo bastante complicado a veces. Fortalece algunos principios republicanos, como la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia. Fíjense que incluso expone hasta la labor de los abogados. Antes vos mandabas cualquier banana y no lo veía nadie. Ahora lo ve cualquiera. Y ustedes dirán, nah, ¿y quién lo va a ver? ¿Y ustedes? Fíjense que este ejercicio como el que ustedes van a hacer con Rocío o de ver causas, si vos lo multiplicás por la cantidad de cursos de derecho procesal que hay y por la cantidad de universidades que hay en Argentina, ciertamente hay un montón de gente mirando expedientes. No me gustaría ser yo el que usen como ejemplo en una universidad de lo que no hay que hacer. Es una cosa horrible. O sea, imagínense que ustedes estén en una clase y que, miren, la burrada esta traten de no hacerla. Y es el escrito que firmó alguien. Bueno, entonces fíjense que nos exponen también a los abogados al escrutinio público de nuestros clientes y de la comunidad en general. Bien, como les decía, hoy todavía hay expedientes mixtos, o sea que han empezado de papel y los que continúan hoy son electrónicos, y los viejos son exclusivamente de papel que se irán destruyendo con el paso del tiempo. Y ahí llegamos a las audiencias. Las audiencias están en el artículo 125 del Código Procesal. ¿Qué ocurre? Las audiencias son como reuniones en el juzgado. Sería una definición un poco más sencilla, para que se imagine lo que es, porque a veces uno dice audiencia, y uno dice, ¿qué carajo me quiere decir este chabón con audiencia? Una reunión que se hace en el ámbito del juzgado. En general con presencia del juez, pero podría ser que no, que la tome un audiencista o un funcionario, no hay problema. Y acá le empiezo a responder lo que me preguntaba Edu. Nosotros tenemos un acuerdo, en realidad es una resolución, la 924 del año 21, también la van a ver con Ro, 924/21, que habla sobre el uso prioritario de mecanismos remotos, de medios remotos. ¿Qué nos quiere decir la Suprema Corte? Que de fijar audiencia en lo posible, en lo posible no, por regla, debería ser virtual y excepcionalmente presencial. Repito, resolución de Suprema Corte 924/21 sobre uso prioritario de medios remotos. ¿Qué pasa cuando Ese es un cambio de paradigma también entonces, ¿eh? Sí. Porque hace general lo que antes era lo ocasional. Exacto, pero además exige la presencia del juez. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Fortalece el principio de inmediación, que es otro de los principios procesales. Antes no lo puede escuchar, porque si está grabada, se ve si está el juez o no. ¿Qué? ¿Antes podía haber audiencia sin el juez? Fíjate. Sí. ¿Y quién mediaba? No. ¿Quién era la autoridad? El secretario. Y algún funcionario o algún empleado. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, en serio. Sí. De hecho, es excepcional que esté un juez. De hecho, el código lo prevé, ¿eh? O sea, dice algo así como que si las partes quisieran la presencia inexorable del juez, deberán pedirlo, una cosa así. O sea que ya la propia norma te está dando pie a que las audiencias no las tome el juez. Yo sé que ustedes se preguntarán, si no toma audiencia y tarda un montón en dictar sentencia, ¿qué hace? Claro. Bueno, no sé, la verdad que no lo sé. Seguramente un montón de cosas, no lo sé. Pero bueno, el cambio de por ahí alguna serie de Netflix, preparando alguna serie en Netflix. No sé, chicos, no me tiren la lengua porque lo estamos grabando. Desgrabá y hablemos un rato de eso. Es un verdadero cambio de paradigma, porque la audiencia videograbada va a implicar también la presencia del juez en este tipo de actos, lo que fortalece, una vez más, la publicidad, la inmediación, el famoso día en la corte, como dicen los norteamericanos, el derecho a ser oído. Yo creo que esto ya lo hablamos, pero fíjense, atrasado culturalmente que estamos, que nos dimos cuenta que el derecho a ser oído era el derecho a ser escuchado. En Estados Unidos esto está claro hace 200 años. Nosotros veníamos con el derecho a ser oído
lo interpretamos como derecho a ser leído. Lo cual es una locura total, porque vos cómo escuchás, ¿con los ojos o con la oreja? Bueno, el derecho a ser oído es literalmente a ser escuchado. ¿Y dónde va a ser escuchada la persona? En una audiencia. Entonces hay un fortalecimiento de los principios más trascendentes, hasta del mismo sistema republicano, con el fortalecimiento de la inmediación. Entonces, eso se hace un acta, que es un escrito electrónico, en el caso de que sean remotas, donde se toman algunas referencias nada más. En la era del papel, en un acta quedaba todo plasmado. Fulano dijo tal cosa, Mengano dijo tal otra. Lo cual, fíjense que distorsionaba también la oralidad, porque en última instancia la audiencia se reducía a un acta que es también un escrito. Entonces, en la era de lo digital, suelen colgarse los videos de la audiencia y el acta es apenas un resumen de lo que pasó. O sea, se toma una marca temporal con lo que va pasando y nada más. También depende de la naturaleza de la audiencia, no es lo mismo una audiencia de testigo que una audiencia, qué sé yo, informativa, no es lo mismo. Pero tomemos ese parámetro general. Cuando es virtual, es videograbada, hay presencia del juez, el acta es electrónica y se referencian los momentos más importantes porque después lo otro se ve en el video. Cuando la audiencia es presencial, 100%, en general no se graba, pero puede que sí, porque hay audiencias videograbadas presenciales. En ese caso Pero también tendríamos debería la estar... versión taquigráfica, se dice, de la audiencia, ¿o no? En el caso de que Bueno, el quisiera, expediente antiguo era eso, sí. ya no está más Sí, sí, tampoco no en la... taquigráfica porque no era con taquígrafo. Porque la audiencia civil no es tan compleja, chicos. En derecho penal, el testigo habla libremente y hay alguien que escribe muy rápido y anota absolutamente todo. En civil no, en civil el testigo habla, el escribiente va tomando nota y después la verdad que la respuesta es conversada, porque el escribiente dice, doctor, anoté esto, ¿le parece bien? Entonces se termina armando con una suerte de conversación respecto de lo que después va a constar en el acta. Por eso es que, claro, sí, yo ya sé que se da risa, pero la oralidad se desdibuja mucho con lo escriturario. No hay taquígrafo. Hay alguien que dice que escribe lo que puede y antes de cerrar el acta pregunta, doctor, le puse esto, ¿le parece bien? ¿Es esto lo que dijo? No, agregale una coma o dos o tres cosas que no dijo. Ah, buenísimo. Sí, es gracioso, pero es así. Por ¿Cree que eso nos es que vamos a el desilusionar un paradigma poco? digital es una revolución. No es Se me simplemente hace hacer las que, cosas de manera... No es hacer lo mismo con otra herramienta. se me hace que nos vamos a desilusionar un poco en nuestra primera audiencia cuando estemos. No, al revés, al revés. Se desilusionarían si yo lo meto en una máquina del tiempo y lo mando a los principios de los 2000. Hoy yo creo que no se van a desilusionar, al revés, porque van a ir a una audiencia y va a estar el juez y obviamente le va a parecer algo natural. Ustedes van a ir a un juzgado y ya no va a haber tantos papeles acumulados en un pasillo y les va a parecer natural que no esté, porque de hecho lo es. Y un montón de cosas que a ustedes les va a parecer algo natural, quizá antes no eran tan naturales. O sea, no le va a parecer natural, va a ser natural. Va a ser natural que el juez esté, va a ser natural que alguien los escuche, va a ser natural que la audiencia sea remota. Fíjense la comodidad de poder estar hablando acá, ustedes de su casa, yo acá, con la calefacción, las luces, ni siquiera salí hoy. Espectacular. Y bueno, eso es cada vez más común, pero como todo proceso histórico lleva su tiempo. O sea que al revés, yo creo que lejos de desilusionarse, el proceso se va a parecer cada vez más a lo que uno lee en los libros y en el código. Desilusión era la de antes, que vos ibas a una audiencia y el juez ni siquiera estaba. Ni siquiera estaba en el juzgado, capaz que estaba en la casa, qué sé yo, no sé. Así que bueno, sí, puede ser que algunas cosas te desilusionen, pero creo que la mayoría no, van a ser fieles a o por lo menos lo que vimos en la cruzada. Bien, sigamos adelante. Tenemos clasificación de actos procesales.
Bueno, ¿se acuerdan que al comienzo del encuentro nosotros dijimos, en la bolilla esta, en esta unidad temática, vamos a ver la teoría general de los actos procesales, que es lo que acabamos de ver, y algunas clasificaciones, que es donde el programa se suele detener para explicar algunos actos procesales y después el programa sigue, como ustedes ya saben, ¿no? Con cautelares, diligencias preliminares, demanda, contestación, etc. Por eso es que vemos la clasificación de los actos procesales. Bien, hay un montón de clasificaciones, chicos. Hay tantas clasificaciones como autores, les diría yo. A mí la que más me gusta es la que distingue actos procesales de transmisión, y ahí estamos hablando de vistas y traslados, y después tenemos actos procesales de comunicación y notificación. Repito, esta es una clasificación que pedagógicamente a mí me cierra más. Probablemente lean otras ustedes que les guste más. Yo esto se los propongo pedagógicamente como para hablar del tema hoy. Es Yo la que a le mí más por me cierra. acto de impulso, acto de instrucción y acto de decisión. También Por eso, se puede hay un montón clasificar de por las partes. clasificaciones. Por eso. Acto de las partes, acto del juez y acto de los auxiliares. Por eso, tenés un montón de clasificaciones. Yo pedagógicamente hablo. Por eso insisto que si ustedes leen otra que les gusta más, está todo bien, ¿eh? Yo nada más, a los efectos expositivos, me gusta la que habla de actos procesales de transmisión, y ahí estaríamos hablando de vistas y traslados, y después actos procesales de comunicación y notificación. O sea, en la misma etiqueta, porque van a ver que hay autores que hablan de actos procesales de comunicación y separado actos procesales de notificación. Lo cual no está mal, pero después en la práctica les va a tocar ver que a veces hay notificaciones que se realizan mediante oficio, que es un típico acto de comunicación. Entonces se te cruzan todos los cables, porque vos decís, nah, pará, el chabón en la facultad me dijo que las notificaciones se hacían de una manera y esta notificación me llegó con un oficio que es un acto de comunicación. Bueno, como en la realidad ese tipo de cosas son más habituales de lo que parece, a mí me gusta hablar de actos procesales de comunicación y notificación. O sea, todo junto. Y finalmente me gusta hablar de los actos procesales del órgano. Y ahí tenemos los tipos de resolución. Así que esa es la clasificación que les propongo. Repito, actos procesales de transmisión, que incluiría los traslados y vistas, actos procesales de comunicación y notificación, que incluiría las notificaciones, oficios y exhortos, y también los mandamientos, y los actos procesales del órgano judicial, que son la clasificación de las resoluciones, ¿no? Como providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencia definitiva. Y podríamos poner las homologatorias también. Entonces, repito, para que dejarlo bien blanco sobre negro. Actos procesales de transmisión, que son los que consisten en poner en conocimiento algo. Ahí tenemos vistas y traslados. Los de comunicación y notificación, que son los oficios, notificaciones y mandamientos. Y los del acto, los del tribunal, que son providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas. Bien, breve comentario de cada uno. Como les decía hoy, los actos procesales de transmisión
son los que ordenan poner en conocimiento algo. Por eso se llaman de transmisión. Pero no es lo mismo que la notificación, chicos. No es lo mismo. Repito, los de transmisión son las órdenes del juez de poner en comunicación algo. Esa comunicación se efectiviza mediante algún acto procesal de comunicación o notificación. Yo sé que la diferencia es medio sutil, pero es como que ustedes digan, bueno, voy a llamar al plomero. Y otra cosa es la llamada al plomero. No es lo mismo. Podríamos decirlos también actos de decisión. Resuelven No cuestiones sé. procesales o de fondo. Sí, no sé, me hace un poco de ruido esa. Porque como que de decisión son todo. Lo que pasa es que vos decidís siempre alguna opción entre múltiples posibilidades. ¿Y a qué le llamamos acto de impulso? Acto de impulso podrían ser lo que llaman escrito de mero trámite. No sé de dónde la estás sacando, de qué autor esa clasificación. Lino Palacio habla de estas cosas. Bueno, el impulso es muy importante en el acto civil. Y sí, porque es la consagración del principio dispositivo, que te lleva a que solo avanza a pedido de parte. Exacto. Pero por eso les decía hoy, chicos, van a encontrar un montón de clasificaciones, ¿eh? De hecho, las clasificaciones son siempre muy personales. Yo podría decir, no sé, actos procesales que empiezan con A. Bueno, apelación, avocación. La propuesta que les traigo hoy es más bien didáctica. ¿Por qué digo didáctica? Porque más o menos coincide con lo que ustedes tienen en el código. Si ustedes hoy estuvieron con el código en la mano, van a ver que habla de escritos, habla de audiencias, habla de vistas y traslados, habla de oficios, habla de notificaciones, habla de mandamientos y exhortos. Entonces la propuesta clasificatoria que yo les traigo trata un poco de seguir esa lógica. Pero sí, ciertamente hay actos de impulso, hay actos decisorios. Nada más una propuesta expositiva, para que se entienda, porque lo que trae tanta clasificación según el autor es confusión. No se confunde porque a veces el mismo acto procesal entra en dos clasificaciones. Entonces te vuelves loco. Lo que les decía hoy de las notificaciones, por supuesto que yo puedo decir, y de hecho creo que sería lo técnicamente más correcto, decir por un lado actos de comunicación y por otro actos de notificación. Eso está buenísimo y desde el punto de vista teórico está perfecto. Ahora, cuando yo te traigo un oficio que te está notificando de algo, vos decís, no, pará, no puede ser. Y bueno, sí, pero pasa. Es muy común. Entonces, me gusta verlo todo junto. Por eso hablo de actos de comunicación y notificación. Porque en la práctica es común notificaciones por oficio, que es el típico medio de comunicación. Entonces me gusta verlo todos juntos, pero es algo que me gusta a mí, qué sé yo, capaz que otro profesor lo organiza diferente. Así que bueno, lo de transmisión consisten en la orden de poner en conocimiento algo. Y esos son las vistas y traslados. Concretamente, ¿no? Un traslado es poner en conocimiento de alguna de las partes alguna petición formulada por el otro. De la presentación efectuada por el actor, traslado a la contraparte por 5 días. O sea, es la orden que pone en conocimiento. Pero como les decía hoy, no es lo mismo que la notificación. Es el ejemplo del plomero. Decir, bueno, vamos a llamar al plomero. Bueno, bárbaro. Esa es, digamos, la voluntad de hacerlo. Y después hay que ver si se hizo o no. Eso lo podés hacer, qué sé yo, mandándole un WhatsApp o llamándolo. Bueno, las notificaciones son las que cumplen ese rol. El traslado se efectiviza a través de algún medio de notificación, que son lo que vamos a ver más adelante. Las vistas es más o menos lo mismo, por no decir lo mismo, pero dirigidas al Ministerio Público. O sea, cuando interviene el Ministerio Público y hay que ponerlo en conocimiento de algo,
no se le llama traslado, se le llama vista. De la presentación efectuada, vista al asesor de menores por 5 días. O vista al Ministerio Público Fiscal por 5 días. Es lo mismo, es poner en conocimiento. Lo que pasa que en un caso se llama traslado, cuando estamos hablando de las partes, y cuando es el Ministerio Público, el destinatario, se llama vista. Ahora, esos traslados y vistas se ponen en práctica mediante notificaciones, que ustedes las van a ver en profundidad con Rocío, pero se las adelanto yo. Las notificaciones en el proceso civil se producen de manera automatizada y electrónica. Ustedes las ven en su portal de notificaciones electrónicas. O sea, son automatizadas, porque cuando el juez las firma, ustedes automáticamente ya les aparece, y obviamente son electrónicas, porque las van a ver en el portal. La notificación de papel desapareció prácticamente, chicos. Les digo más, la única chance que vean una cédula de papel es a un testigo o un traslado de demanda cuando no hay obligación de tener domicilio electrónico registrado. Que eso no ocurre nunca en civil. Podría ocurrir en familia, en laboral, pero en civil y comercial las notificaciones de papel han prácticamente desaparecido. Se los adelanto desde ya. La única cédula de papel que van a ver es de citación de testigo, puede ser de decreto de rebeldía, el rebelde como nunca se presentó, quizás nunca tenga un domicilio electrónico declarado, y prácticamente nada más. Algún otro ejemplo que ahora se me esté escapando, pero son solo esas cédulas las que se pueden llegar a ver de papel. Para todo lo demás se han virtualmente extinguido. Entonces, repito, la notificación de actos procesales se realiza de manera electrónica y automatizada. Los detalles los van a ver con Ro. Después, yo les decía, en paralelo hay actos procesales de comunicación. Y acá aparecen los oficios y los exhortos. El oficio y el exhorto es lo mismo, lo que pasa es que el exhorto es internacional. El oficio, chicos, es el instrumento a través del cual el juzgado requiere algún tipo de información a alguien del exterior. Para ponerlo en términos más didácticos, el juzgado se comunica con el exterior, no lo hace mediante llamados telefónicos, el juzgado no manda WhatsApp, el juzgado no manda audios de Instagram, no. El órgano judicial se comunica con el exterior, o sea, cuando digo el exterior es de la puerta del juzgado para afuera, ¿no? Mediante oficios. Ese es el instrumento que usa para requerir información, requerir documentos, requerir remisión de algún tipo de expediente, remisión de copias de escrituras, cuando manda orden de anotación de embargos, de traba de medidas cautelares, y en general cualquier tipo de comunicación que el juzgado mande a alguien de afuera. Incluso otros jueces se comunican por oficio. Señor juez, le requiero los autos fulano de tal contra Mengano, para usarlo como prueba en el juicio que está tramitando acá. O sea, se pueden comunicar también entre jueces, ya sea de la misma circunscripción territorial o incluso de otro departamento judicial y hasta de otra provincia. Cuando es de otra provincia se aplica la ley 22.172, que son los famosos oficios ley, para lo que se llama extraña jurisdicción. Fíjense que acá el término jurisdicción se usa de una manera medio errónea, porque sería de extraña competencia, no extraña jurisdicción. Pero bueno, el término extraña jurisdicción hace referencia a jueces de otra provincia. Los detalles también lo van a ver con Ro, porque el artículo 6 de la ley 22.172 es la que reglamenta los oficios de los comunes, digamos, y el artículo creo que el 1 es el que habla de los oficios de juez a juez. Tienen diferentes maneras de confeccionarse.
pero lo van a ver en prácticas. Quedémonos con la idea de que las notificaciones en el proceso civil se hacen de manera automatizada y electrónicamente. A veces se utiliza la cédula. Esa A extraña veces. jurisdicción, perdóname que te Sí. interrumpa, Guillermo, esa extraña jurisdicción tiene que ver con la misma extraña jurisdicción del artículo 10 de la 13951 de mediación. ¿Ese es el mismo concepto? Y no me acuerdo lo que dice el artículo, pero debe ser, sí. En Debe ser. mediación, ¿viste? En mediación, solo porque lo vimos ayer, por eso te lo pregunto, nada más, y lo vimos ayer con Rocío. Sí, recordámelo. Por eso, sí, te lo leo. Dice que el mediador deberá notificar la fecha de la audiencia, adjuntando copia al formulario previsto en el artículo 6, y la diligencia está a cargo del mediador, salvo que el requerido se domiciliare en extraña jurisdicción, en Sí, cuyo es lo caso mismo. deberá ser diligenciada por el requirente. Sí, es lo mismo. Te juro Porque que ayer suponete pensé que vos que tenés extraña jurisdicción era, no sé, un campo aislado. Qué No, es cuadrado, diferente qué provincia. cuadrado. Es diferente provincia. Imagínate que tu futuro demandado vive en Capital Federal. Sí. Es otra jurisdicción en los términos de la ley 22.172. Entonces vos ahí deberías agarrar la cédula que te da el mediador, llevarla a la oficina de mandamientos y notificaciones de la Capital Federal, con matrícula de capital, o pagarle a un abogado allá para que lo haga, y eso es diligenciar en extraña jurisdicción. O en la provincia, qué sé yo, de Córdoba, tenés que conseguir la manera de notificarlo en Córdoba. Usualmente se hace a través de un profesional de ese lugar. El tema que en mediación es mucho más sencillo, porque ahí yo te sugeriría mandar una carta de documento. Y ya está. Si vos tenés un requerido que vive en Salta, en vez de buscar un abogado en Salta, mandarle la cédula a Salta, que el loco la diligencia en Salta, más vale mandarle una carta de documento y ya está. Listo. El tema es en sede judicial, que vos en principio, según el tipo de notificación, habría que ver si se puede hacer por carta de documento o no. En el caso de que no se pueda, no te va a quedar otra que diligenciar una cédula en extraña jurisdicción. Y eso lo vas a tener que pagar. En realidad el cliente, ¿no? Es un servicio Ok, pago eso. ok. Pero sí, extraña jurisdicción hace referencia a otra provincia. Perfecto. Buenísimo. Que de eso es lo que habla la ley 22.172 sobre colaboración entre tribunales de la República. Bien, los mandamientos son órdenes ejecutivas. Podrían entrar dentro de los actos de comunicación, porque en realidad el mandamiento está dirigido al oficial de justicia, que está comunicando una decisión del juez y es el que se encarga de hacerla operativa. Es el que va y secuestra las cosas que el juez le ordenó, el que allana los lugares que el juez le ordenó, el que lanza a la gente que el juez le ordenó. Son medidas ejecutivas. Y el oficial de justicia es el que va con la fuerza pública, ¿no? Es uno de los máximos momentos de tensión del derecho, ¿no? Ustedes se imaginarán que cuando yo digo lanzamiento es literalmente un lanzamiento. Se agarra a la gente de la pincha y la tiran a la vereda. Es literalmente un lanzamiento. Si se resiste, ¿no? Si se allana, bueno, salen voluntariamente. Pero si no, te agarran los bártulos y te lo tiran a la vereda, por la fuerza. Bien, y finalmente, ya para cerrar el encuentro de hoy, los actos del órgano se dividen en providencias simples, que son las que tienden a la gestión del proceso, a impulsarlo hacia adelante. Son todas decisiones de gestión, ¿no? Son el ordenamiento, son la orden de libramiento de cédula, orden de libramiento de oficio, la que fija una audiencia, la que puede ordenar un traslado o una vista, como vimos recién, la orden de emisión de algún tipo de oficio, de libramiento de oficio, de mandamiento, de exhorto. Todas las decisiones que hacen a el avance del proceso. Y les adelanto, chicos, que son el 99,9% de lo que ustedes ven en un expediente. Y ahora me queda poco tiempo y no lo voy a hacer. Pero si yo abriera cualquier expediente random,
van a ver que la mayoría, por no decir casi todas, son providencias simples. Téngase presente y hágase saber, téngase presente, agréguese la documental. Son todas decisiones de tipo de gestión. Y son providencias simples. Incluso las que tienen algún tipo de sofisticación, ¿no? Como el primer despacho. El primer despacho es el que te tiene por parte, domicilio constituido, ordena el traslado, fija las reglas del proceso, si va a ser sumario, sumarísimo, ordinario. Te avisa si va a haber distribución dinámica de carga probatoria. Es una providencia simple. Otra providencia simple, un poco más sofisticada, es el auto de apertura a prueba. Es la que dice qué pruebas se van a producir y cuáles no, y detalla cada una. Pueden tener cierta extensión, incluso varias páginas. No deja de ser una providencia simple. Ahora, las interlocutorias son las que toman algún tipo de decisión sobre cuestiones incidentales. Hoy no vamos a llegar a ver cuestiones incidentales, quizás si tenga tiempo lo hagamos en la clase que viene. En teoría entraba en la bolilla de hoy, como verán es bastante extensa, la bolilla. Pero para definir de una manera simple que lo puedan entender ahora, las cuestiones incidentales son pretensiones que se articulan en paralelo a la principal, y que obviamente no son la principal, ¿no? Si la principal es un cobro de pesos, todas las pretensiones accesorias son incidentales. Por ejemplo, algún tipo de... Por ejemplo, el beneficio para litigar sin gastos, chicos, es un incidente. Las medidas cautelares también tienen naturaleza incidental. La oposición de excepciones, la incorporación de un tercero, son discusiones que se van dando en paralelo. O sea, traten de imaginárselo, ¿no? Ustedes están en un juicio. El demandado dice, ah, no, bueno, pero yo no soy responsable. En realidad a mí me chocó uno que venía atrás. Y va a pedir la citación de esa persona como tercero. Ustedes se pueden oponer. El juez resuelve si viene o no viene. Bueno, eso es una cuestión incidental. Y se decide a través de una interlocutoria. O sea, las resoluciones interlocutorias son las que previo traslado toman algún tipo de decisión sobre pretensiones incidentales. Repito, son pretensiones que no tienen una relación directa con la principal, pero son cosas que es necesario decidir para seguir con el juicio adelante. Repito, incorporación de terceros, solicitud de medidas cautelares, oposición de excepciones, beneficio para litigar sin gastos, etc. Y la sentencia definitiva, chicos y chicas, es la que dirime la controversia poniendo fin al litigio. Ahora guarda, porque la definitiva es la del 163, que nosotros ya hemos tenido oportunidad de leer, pero que se la voy a leer otra vez, porque esto es muy importante. La sentencia definitiva de primera instancia, según el inciso 6 del 163, es la que contiene la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. Esa es la definitiva. O sea que ustedes se van a dar cuenta cuando vean la definitiva, porque básicamente es la que te dice si vos ganaste o perdiste el juicio. O sea que hay una sola. Por lo menos en primera instancia, ¿no? Más vale que después en cámara puede haber otra definitiva, y en la corte también, y siguiendo el caminito, una por instancia. Pero digamos que es bastante fácil de reconocer, es la que te dice si vos ganaste o perdiste. Y por instancia hay una sola. O sea que acá, digamos, la duda estaría en tratar de distinguir la interlocutoria de una providencia simple. Entonces, esto también lo van a ver con Rocío, que va a ser la que les va a mostrar en concreto el tipo de sentencia y le va a dar algunos tips para reconocerla. Yo nada más les presento el modelo teórico. Pero digamos, lo que a ustedes más duda le va a generar es distinguir la providencia simple de la interlocutoria. La principal ayuda que les puedo dar ahí es la que dije al comienzo. El 99,9% son providencias simples. O sea que cuando ustedes abran una resolución, lo más probable es que sea una simple. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que es interlocutoria? Bueno, primero
Primero porque hace un relato de los antecedentes, o sea, te explica qué es lo que pasó y por qué llegan a esa circunstancia. Esos son los famosos resultandos o autos y vistos, suele decir. Autos y vistos. Y ahí empieza. Que a foja tal, fulanito solicitó la incorporación de un tercero. A foja tal, menganito se opuso, argumentó que tal y tal cosa. Y considerando. Y ahí empieza a dar los fundamentos. Entonces va a decir algo así como que el artículo 90 y no sé cuánto permite la incorporación de terceros cuando son convocados a pedido de parte. Que el Código Civil en su artículo no sé cuánto, cuando habla de responsabilidad, habla del tercero por el cual no debo responder. Que no encuentro obstáculo para, no sé, que se incorpore fulanito de tal en calidad de tercero. Y resuelvo. Y esa es la parte dispositiva. Citar a fulano de tal en calidad de tercero, al cual le daremos traslado según la regla del proceso sumario por 10 días. Bueno, eso es una típica interlocutoria, porque tiene una estructura de antecedentes, de fundamentos y de decisión. Fíjense que esta estructura es muy similar a la definitiva. La definitiva tiene la misma estructura. Lo que pasa que ya le dije, es la que te dice si vos ganaste o perdiste. Fíjense que el 173 lo dice. Condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. Entonces, repito, las providencias simples son decisiones de gestión. Resultan ser casi todas. Las interlocutorias van a decidir, previo traslado, cuestiones de naturaleza incidental, que son pretensiones que se articulan distintas a la principal. Y tienen una estructura de antecedentes, fundamentos y parte resolutoria. Y suelen incluir también imposición de costas y honorarios. Y si tuvieran todavía, siguieran con la duda, les adelanto que las sentencias, las resoluciones interlocutorias se registran. O sea que el regístrese va a ser una palabra que va a estar siempre al final. Y arriba de todo va a estar el número de registro en el libro de registro de sentencias interlocutorias. O sea que algo que en la teoría, o por lo menos desde los tractos, se presenta como algo medio dudoso, en la práctica no lo es tanto, no lo es tanto. Se van a dar cuenta enseguida. Pero bueno, ese ejercicio seguro lo van a hacer con RO. Así que bueno, chicos, coméntenme a ver qué han decidido respecto al parcial. Si lo mantenemos o lo mudamos. Por la votación, profesor, queda para el viernes que viene. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces llegamos hasta acá. No vamos a ver clasificación de los procesos. Llega el contenido exactamente hasta acá. Voy a estar, obviamente, como es la semana previa, revisando el Classroom. Así que los y las invito a que si hay dudas o algo, los planteen ahí. No sé si estuvieron navegando por el Classroom, pero tiene como una suerte de muro en el que se puede escribir, preguntar y hacer consultas. Así que los invito a que hagan las consultas que quieran. Por favor, miren el material. Ya les comenté que los PDF están cuidadosa y meticulosamente seleccionados. Voy a tratar de subir esta clase a la brevedad. Yo la verdad que no puedo acceder al Classroom, a ver si hay alguien que me ayude. Yo abro Classroom y me encuentro con la materia que tenía, que es obligaciones, una materia que ya di hace bastante tiempo y sin embargo no puedo entrar al Classroom de esta materia. No sé qué me estaría faltando. Vamos a hacer una cosa. Mandame un correo electrónico, Jorge, si podés hacerlo hoy mismo, hacelo a guillermoaban@hotmail.com. Mandame un mail ahí y yo te paso el enlace de invitación. Bueno. Entonces vos solamente vas a tener que hacer clic ahí y listo. El mail es, anótenlo todo si quieren, pueden escribirme ahí en el momento que lo juzguen oportuno, no, yo contesto todo. guillermoaban@hotmail.com. Escribime ahí, te mando el enlace de invitación y listo. Y vas a entrar de manera directa. Todo minúscula, ¿no? Sí, todo minúsculo, todo minúsculo.
Guillermo Abad. Así que bueno, chicos, estoy a disposición toda la semana. guillermoaban@hotmail.com. Estamos a disposición, tanto yo como Rocío, nos pueden escribir a los dos, incluso preguntarle a Ro lo que quieran. No tenemos problema de nada. Gracias. Así que bueno, chicos, nos conectamos como siempre 18:15 y yo les comparto el enlace ahí en el Classroom del parcial y me quedo con ustedes acá mientras ustedes lo hacen. ¿Les parece? Bien, bien. Gracias. Ok, gracias. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Que pasen Gracias, buen buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de- Adiós.